Bueno, el sábado se conmemora el Día del Militante, al menos desde el peronismo. Bueno, queríamos pensar cómo podemos valorar o cómo podemos pensar hoy a la actividad militante. La actividad militante es algo que no cesa. Parece un poco extraño decirlo porque cuando algo tiene un día para ser conmemorado se lo propone como un esfuerzo para evitar la posibilidad de que haya un olvido que no pueda ser restaurado por cierta circularidad del tiempo que tienen las conmemoraciones, ¿no? En estos últimos años ese día recobró, como si pudiéramos decir, cierta dignidad perdida, porque los periodos de ebullición política y social como es este, no solo reclaman al militante, sino que crean al militante. Son periodos que sugieren la existencia del militante, y el militante, cuando se reconoce como tal y tiene su ámbito conmemorativo, a su vez sugiere que hay una época conmovedora y en conmoción. Ignoro quién puso ese día. Un día que concentra la conmemoración tiene que ser un día donde haya ocurrido algo fundador y de carácter dramáticamente importante. No puede ser una ocurrencia banal ni algo que se le ocurre a un pequeño grupo. Por alguna razón se establece colectivamente, y esa razón es el modo en que esa fecha marca las grandes fechas, un corte entre los tiempos. El tiempo tiene una continuidad evidente y no menos evidentes cortes y interrupciones, ¿no? El Día del Militante, el 20 de noviembre, aparece en la Argentina uno de esos cortes, y ese corte lo hace absolutamente rememorable. Hay días que la estructura del Estado ha devorado, los ha absorbido, los grandes días del siglo XIX. El Estado debe mantenerlos a rajatabla, hacerlos conmemoración escolar, marcha patriótica, emblema definitivo, porque ahí a todos los días que fueron importantes para los que fueron contemporáneos en el pasado y que hoy son figuras diluidas en nuestra memoria, el Estado debe mantenerlo. El Día del Militante es menos un día estatal que el de una memoria viva. Puedo decir cuál es la mía de ese día. Salimos de nuestro local político, una unidad básica, muy de madrugada, y empezamos a caminar. Y efectivamente no era fácil llegar a donde había que llegar, un aeropuerto. Hoy uno llega al aeropuerto de Ezeiza más fácil, pero también si hay huelgas y demás, o un entorpecimiento del tráfico, también hay dificultades. Pero en aquel momento eran los tanques del ejército. El ejército que con jeep recorría las calles y los lugares de reunión. En donde estaba yo se paró un camión con soldados conscriptos que tendrían nuestra edad, o hasta diríamos, sí, un poco menos, y de algunos un poco más. Y nos apuntaron a todos con fusiles, y no sé por qué extraña razón, con 20 fusiles apuntando, yo pensé, y no puede pasar que todo termine acá, no puede haber una fusilería como la que comenta Bayer de la Patagonia trágica, esto tiene que seguir. Por eso yo comencé a quitar una bandera. No sé si tuve muchos actos de valentía en mi vida, ese fue uno por lo menos, y adelante de los fusiles apuntados intuí que nadie quería tirar. Incluso habíamos hecho antes un cartel, como habíamos visto en las grandes revoluciones o en los grandes movimientos que de repente ocupan una ciudad y hacen sacudir un momento de la historia. Soldado, no tires contra tus hermanos. Pensamiento ingenuo. ¿Cuántos soldados han tirado contra los supuestos hermanos? Pero pensamiento de las revoluciones, de hacer entibiar o debilitar la disciplina militar, que sería el logro mayor
al reconocer en la conciencia del soldado la misma conciencia social del que estaba militando. Esto está escrito en la historia de la Revolución Rusa de Trotsky. ¿Qué diferenciaba un soldado de un obrero de la fábrica Putilov? Una delgada capa de tela. El uniforme militar era una mera capa de tela exterior, pero la conciencia del soldado era la del obrero y viceversa. El obrero vestido también con una delgada capa de tela, el mameluco del obrero. Pero ambas vestimentas eran pobres membranas frente al reclamo de la historia, que los reclamaban los dos por igual. Llevados por esa ilusión, también pintamos el nuestro. Soldado no tiene con todos armados, que dudo que haya sido de gran validez si la cosa se ponía realmente pesada. Pero lo cierto es que seguimos caminando, sorteando tanques, y en un momento percibí que de Flores, donde yo estaba, Ezeiza, había que caminar. Percibí que era posible llegar, percibí que había una semi-voluntad represiva. No me pidas que conceptualice eso de semi-voluntad represiva, porque uno diría, o eso no es. Pero había esa, no estaba el soldado hermanado, pero había una cierta resignación en el ejército de Lanús, eso hay que decirlo. Impedían pasar, pero si uno se empeñaba, terminaba superando las barreras más o menos porosas de las filas de soldados, las filas de tanques. Pero llegar a Ezeiza era difícil, porque había que atravesar la General Paz, o la Richeri, perdón. Y ahí sí había muchos tanques y la Guardia de Infantería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Entonces también, sí, la rememoración me ayuda con mayor fidelidad, y esto daría también lograr una reflexión política. Los que tiraban eran los policías de la bonaerense, gases lacrimógenos. Tampoco había la voluntad de disparar armas de fuego. Se disparaban gases lacrimógenos que en el descampado se disipaban fácilmente, de modo que había avances, retrocesos. Recuerdo muchas banderas argentinas, peruanas, bolivianas, había una gran movilización. No es posible calcular cuánta gente había. Y en algún momento me recuerdo subido a un tanque, que fue mi otra gran hazaña junto a, no sé, a muchos otros. Y no pasó nada, es decir, salió uno, abrió la escotilla y dijo, bajen de aquí, pero el clima que había era de que se podía pasar. Se podía pasar con cierta audacia, porque efectivamente podía haber un tanque que reaccione mal y otro que reaccione con cierta plasticidad, digamos. Porque el ejército de Lanús se la veía venir, no había una respuesta política precisa. Y después el río Matanza, que yo no llegué a cruzar, que fue finalmente un obstáculo de la naturaleza que muchos lograron trasponer, y envidié a aquellos que con la cintura para abajo, bajo el agua, llegaron a tocar el alambrado de Ezeiza mientras descendía el avión de Perón. De modo que esa leve mitología podemos considerarla la arcilla de la militancia, que se compone de varias capas de esa arcilla. Hay una que fue propia de la época, la militancia armada. Era la militancia que generó una épica, generó una disciplina, generó al hombre armado que en todas las grandes revoluciones o procesos de conmoción social y de cambio es el arquetipo máximo del compromiso. Pero nos equivocaríamos si pensáramos que esa es la cúspide, que a partir de esa cúspide todos los demás compromisos que se van construyendo gradualmente son de índole menor. Ahora, ¿no? Quizá en esa época, admirando al hombre armado, que uno efectivamente no era, los coreutas de aquellos hombres armados, y eventualmente partícipes menores de las glorias mayores. Quizás nuestro destino era el cántico como una especie de acción paralela acompañada de las acciones militantes. No solo eso diría, pero eso era. Pero hoy diría que todo lo que tenía que ver con ese núcleo duro y que se iba disolviendo en formas de la militancia que podían ser consideradas de inferior calidad, hoy pienso que no lo eran. Por eso el Día del Militante es generoso con todos los compromisos, con todas las estribaciones del compromiso. Y por eso te cuento esta pequeña historia, para ponerme a mí mismo como alguien que no reclama ninguna atención sobre su figura, no hay ninguna gloria en lo que hice, pero esquivé algunos tanques, subí en uno, en fin,
No era una época deliciosa, imaginábamos que seguirían las luchas y imaginábamos que esa era la máxima dureza por la que podíamos atravesar, porque no imaginábamos lo que iba a venir. Frente a lo que vino después, el Día del Militante no fue conmemorado, fue disolviéndose en la memoria de muchas personas. No sé cuándo aparece una conmemoración, pero hoy conservo la idea de esa marcha esa gran caminata que permitía pensar que el regreso de Perón iba a permitir espacios históricos y de esfuerzos, pero también de esfuerzos que obtenían resultados de transformación, que no iban a tener tantas acechanzas, que no había por qué pensar que tantas muertes alrededor serían como esos otros coros o guirnaldas lúgubres que acompañaban a un periodo que pensamos más auspicioso. Por eso otra lección para el militante. La primera sería, todos lo son, no hay disparidad de compromiso. Y una segunda lección diría que en la militancia yo haría descansar la capacidad de pensar que puede pasar lo imprevisto, ¿no? Que pueden pasar cosas que en la primera cartilla oficiosa de la historia no figuraban, y para eso hay que estar también preparado. Y el militante es alguien que en su entusiasmo, en su optimismo, en su perseverancia, quizás no imagina que nunca está demasiado bien preparado, que siempre la historia le reserva sorpresas. Y viene la época actual, que para decirlo sucintamente, también comenzó con una gran algarabía, un gran llamado. Muchos nos incorporamos a ese llamado y hoy volvemos a vivir, aunque de otra índole, quizás conociendo más cómo se desarman los acertijos de la historia, pero vuelve a haber acechanzas, vuelve a haber dilemas, inconvenientes. Por eso nada mejor que seguir pensando en el Día del Militante como el lugar donde los viejos militantes de entonces, hoy mayores y ocupando cargos públicos, no debemos desmerecernos por eso, sino pensar que la conciencia militante es una burbuja interna que no desaparece, porque uno tiene que contribuir con su voluntad política para que no desaparezca, esté donde esté, ¿no? Y en ese sentido no sé si hemos aprendido lo suficiente. No sé si, diría en tercer lugar, hemos aprendido definitivamente que el militante es aquel que, estando donde está, sabe salir de donde está, o sabe abandonar aquel lugar donde no es enteramente satisfactorio, porque quizá una voluntad militante se siente más coaccionado, más asfixiado donde está, y volver a la forma más despojada de la militancia, que es algo en lo que cierto sentimiento, no sé si decir profético, no sería conveniente, con cierto sentimiento de ver en la historia un cierto canto de esperanza, sería aún posible seguir manteniéndolo en términos más despojados. No puedo en esta oficina pública luego decir todos los días hay un canto de esperanza. Me detengo yo mismo ante esa frase. Siento que si uno volviera a los ámbitos donde de engarce más directo a las militancias, quizá podría volver a decir con más tranquilidad esas palabras, ¿no? Hoy tengo mis palabras militantes más mediatizadas, perdonad que hable un poco de mí, porque el tema me lleva a mí, pero no por eso las considero menos fervorosas, ¿no? Pues pensaba en la parte de fe que tiene también el militante, sí, cuando decía esto de la acechanza. Por partes igual la palabra militancia tiene algo del compromiso, de las grandes responsabilidades que tienen algo de disciplinario. Entonces el militante tiene que pensar qué disciplina acepta y qué disciplina le es inconveniente para su autonomía de conciencia, y también tiene algo de religioso, tiene que pensar qué religiosidad o no pone ahí, porque la religiosidad que combina el militante, si no se es sacerdote, ni si se es pastor, ni si no se está en ninguna iglesia, es tener una suerte de remota sacralidad puesta en términos laicos. En este presente usted está marcando también ciertas discusiones con la mitología peronista,
Y con las ¿Cómo te diste posibilidades, cuenta? y porque lo viene diciendo en muchas partes, Ya sobre sé, todo uno se dio cuenta. en 678, cada vez que va, discute bastante las lógicas de cómo superar en algún punto esos marcos y cómo encontrar los nuevos. No sé, Y es un tema encuentra... muy duro porque, Sí. bueno, yo pasé muchos años en los bordes del peronismo y Ujú. mi origen político es el peronismo, soy de la izquierda universitaria, pero muy joven, de modo que los años del peronismo fueron muchos y los más agitados de la época. Eso me da derecho a considerarme aún un atesorador de una memoria del peronismo que no he abandonado, pero lo considero ese horizonte de memoria, ese tejido de memoria, que es mucho, ¿no? Me dirá, ¿y es solo eso? ¿No es cantar la marcha hoy? ¿No es solo un escudito? Bueno, eso no lo hago porque considero que mantengo ese tejido de memoria y me sirve para indagar el presente y quizás formularme de vez en cuando la idea ni siquiera de renovar el peronismo, eso ya pasó, dio lo que dio, sino de pensar que como surgió el peronismo pueden surgir, y tomando el peronismo lo que sea necesario, de memoria, de tejido anímico, digamos, otros movimientos sociales que surjan más diáfanos en la historia argentina y que conserven la misma vitalidad popular que el peronismo tuvo y que repiensen sus textos, sus cartillas, las formas de liderazgo. Esta es la época para pensar eso, me parece. ¿Y por qué le parece tan importante que pase eso? ¿Por qué el peronismo no podría darlo? Y porque el peronismo tiene resueltos ciertos problemas que son los problemas que correspondían a los años que van del 40 a los 60, a los 70, digamos. Y cuando un pensamiento se torna exclusivamente litúrgico, corre el riesgo de no poder pensar enteramente los nuevos problemas, ¿no? Los nuevos problemas son una sociedad heterogénea, nuevas tecnologías que reinterpreto según los días de forma cambiante, nuevas discursividades, lo que los sociólogos suelen llamar vagamente nuevos consumos culturales. El peronismo es producto de una sociedad más homogénea, me parece, ¿no? Entonces, el desafío de pensar esta sociedad que da identidades difusas, que por comodidad llamamos caceroleros, pero tampoco contiene exactamente toda la ambigüedad que tiene esa. Por último, entonces es necesario que con las memorias que uno tenga, así como rápidamente uno se pone sobre todo para salir a la calle un día frío, bueno, hay que pensar nuevas indumentarias también, ¿no? ¿Le parece que tanto Néstor o Cristina en la construcción discursiva que hacen apuestan a eso, a que aparezcan otros discursos? Yo creo que sí, los dos. A veces se nota más, a veces menos. Hay ciertos discursos de Cristina que dicen yo soy peronista y se puede interpretar de muchas maneras, como todo lo de Cristina es reacio a la interpretación fácil. Cristina no es un personaje fácilmente interpretable, tiene una discursividad nueva en la Argentina que alcanza desde enunciados estatales claros hasta palabras tomadas de la coloquialidad más directa. Y el pasaje de arriba hacia abajo de los niveles del lenguaje es nuevo en Argentina, ¿no? Es una voz estatal y pública que al mismo tiempo recoge todos los detritus del idioma social. Eso la hace muy interesante y la hace también deslizarse hacia zonas del lenguaje que enseguida son capturadas por la prensa opositora, que se hace festines con eso, ¿no? Pero a Cristina parece no importarle. Yo cada vez que escucho esas cosas me agarro la cabeza. Además no hablo así, lo cual puede estar mal. Yo hablo de una forma como con velocidad crucero, altitud crucero. No bajo a buscar materiales al lugar más barroso. Cristina sí lo hace y eso le da una peculiaridad que va a quedar como memoria discursiva de Argentina. Por eso, en eso creo que superan el peronismo, tanto Cristina como Néstor Kirchner, y al mismo tiempo se vuelve permanentemente él. Ese es el movimiento que hay hoy, ¿no? Porque en todos está la tentación de pasar otro capítulo en la historia y en todos está la reflexión un poco temerosa, con justificación temerosa, de que si ese pasaje nos lleva a un lugar sin bandera, sin memoria, sin identidad y dependiendo del momento, pero de tanto en tanto el que quiere explorar las afueras, como tantos han hecho y como se sigue haciendo por derecha y por izquierda, sin embargo vuelve a lo conocido. Eso pasa mucho en los discursos de Cristina y pasaba con los de Néstor.
Y por último, a ver, así por último, en el 678 último que tuvo un debate ahí con Feynman, Feynman está como recuperando más una discusión, nos pareciera a nosotros, y usted creo que ahí también lo discutió, un poco más pasada, ¿no? De izquierdas y derechas peronistas, un poco más clásica en esa lectura. Hizo una gran historia del peronismo que muchos le cuestionan por algo que yo no lo veo cuestionable, sino que ahí veo su fuerza, que es su biografía personal. Muchos piensan qué derecho tiene alguien de escribir una historia del peronismo donde está su biografía, sus temores, sus avances, su retroceso. Y creo que es un estilo que es el estilo de Feynman, es un estilo que yo valoro mucho porque tiene una legibilidad total sin ser vulgar y tiene un núcleo folletinesco sin dejar de tener la gravedad y la tragedia de la historia, ¿no? Entonces eso yo lo valoro. He discutido mucho sobre Feynman con mucha gente que piensa que la historia del peronismo la escriben historiadores con los papeles en la mano, la documentación correcta y las hipótesis del caso. Eso yo no lo condeno, está bien, pero Feynman hizo una historia personalizada del peronismo, novelada, aunque también tenía documentos en la mano. Y creo que eso es una contribución importante, ¿no? Pero en esta actualidad pensar en esos términos de izquierda y derecha peronista y esos temores que él visualiza, ¿cómo los analiza? No, yo discuto mucho con José porque es mi amigo de hace muchos años. He pasado por muchas etapas esa amistad, una muy crítica, todavía me lo recuerdo. No es que nos siga criticando cosas que dice, pero a nuestra edad, que tenemos más o menos la misma edad, yo creo que aún tenemos diálogos para hacer apelando al núcleo fuerte de amistad. En esa discusión yo sí, en mi diccionario siguen existiendo palabras de izquierda o derecha, un poco provisoriamente. Por ejemplo, analizo el cacerolazo y le veo muchos matices, pero para no perderme los matices le pongo derecha, neoderecha, un poco para recordarme a mí mismo que efectos de neoderecha va a tener, y está teniendo eso, por más que uno vea cositas de acá, cositas de ahí, no quiera caer en esquematismo. Claro. Pero si no querés caer en ningún esquematismo, diluís la historia de un conjunto de hechos erráticos, pulverizados en una especie de fragmentarismo histórico que te impide ver que efectivamente hay amenazas a conquistas democráticas efectivizadas en la Argentina, el caso del Lazo, y después puedes seguir pensando nuevas situaciones y la multiplicidad de casos que hay encerrados allá adentro. Por eso me niego tanto a estereotiparlo como a no usar como guía las viejas palabras de un diccionario del siglo XIX y siglo XX que diría neoderechas, información con un origen novedoso, las redes, etcétera, y efectos comprobables que se puede comprobar que impactan en la vida social de una manera que todavía deberá seguir siendo considerada. Pero usando con prudencia esas palabras, yo las sigo manteniendo. Si se la sacara por entero habría que caer, no caer, sino ya voy, si quiere, habría que y a veces yo recurro a eso también, que es el hilo libertario de la historia, ¿no? Para mí el libertarismo, un poco lo que se decía hoy acá, ¿no? Es un componente necesario de cualquier orientación política. Diría que menos de las derechas, pero no descartaría también estilos libertarios en cualquier mundo ideológico más cerrado, porque el militante que no es libertario, esté donde esté, pierde un poco la capacidad de reflexionar sobre sus actos, ¿no? Entonces, el libertarismo incluso es absolutamente imprescindible en movimientos donde hay más presencia de liderazgo fuerte, como siempre fue el peronismo, antes y ahora. Entonces el líder o el conductor, o como se lo quiera llamar, según las distintas escuelas políticas, también está obligado a ser libertario. Y no te sorprenda que muchas cosas de Perón tenían ese origen. Es indudable, un militar, es indudable, alguien que dio órdenes, es indudable, alguien que dio órdenes a la luz de lo público y de gran volumen social, compromisos de cambio, y que dio otras órdenes oscuras también, todo eso se puede decir que Perón. Y al mismo tiempo sus expresiones, soy medio anarquista, etcétera, nos lleva a la famosa figura de Artaud, el anarquista coronado. Hay un poder, pero no es nada ese poder, sino se piensa que tiene que juntar en sí todo lo que la humanidad dio en materia de orden, de desorden, de libertad, de concentración de la orden,
El libertarismo basado en sus propias fuerzas tiene una incapacidad organizativa que tarde o temprano se paga fuerte. Pero un poder concentrado sin una conciencia libertaria también paga fuerte su cerrazón litúrgica, ¿no? Y veo que esto es un tema de discusión actual.